Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo video leyendo el libro de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. El día de hoy vamos a profundizar en el capítulo 2 y en el 3. Lo voy a hacer de una manera distinta, ya que por derechos de autor no puedo reproducir la obra completa, y lo que hice fue hacer un resumen de estos capítulos por dos razones. Una, por los derechos de autor, y dos, para que para ustedes sea más fácil escucharlo, más digerible y se vuelva más entendible el proceso de la comunicación no violenta. Así que esta vez lo quise hacer estilo podcast para que me puedan escuchar relajados, tomar notas o simplemente escucharme mientras están haciendo alguna otra cosa. Bien, comencemos. Capítulo 2. Comunicación que bloquea la compasión. Al estudiar la pregunta ¿qué nos enajena de nuestro estado de compasión natural?, he identificado formas específicas de lenguaje y comunicación que pienso que contribuyen a que nos comportemos violentamente hacia otros y hacia nosotros mismos. Uso el término comunicación enajenada de la vida para referirme a estas formas de comunicación. Los juicios moralistas. El uso de juicios moralistas implican que hay defectuosidad o maldad en las personas que no actúan en armonía con nuestros valores. Este tipo de juicios se reflejan en el lenguaje, la culpa, los insultos, la ridiculización, las etiquetas, la crítica, las comparaciones, los diagnósticos, son todas formas de juicio. La comunicación enajenada de la vida nos atrapa en un mundo de ideas sobre lo que está bien y lo que está mal, un mundo de juicios. Cuando hablamos este lenguaje, juzgamos a otros y a su comportamiento preocupándonos por quién es bueno, malo, normal, anormal, responsable, irresponsable, inteligente, ignorante, etc. Mucho antes de llegar a la adultez, aprendí a comunicarme de una forma impersonal que no requería revelar lo que estaba sucediendo dentro de mí. Cuando me encontraba ante personas o comportamientos que no me gustaban o que no entendía, reaccionaba en función de su defectuosidad. Nuestra atención está enfocada en clasificar, analizar y determinar niveles de defectuosidad o erroneidad, en lugar de preguntarnos qué necesitan que no están obteniendo. De esta forma, si mi pareja necesita más afecto del que le estoy dando, puedo decir que es necesitada y dependiente. Pero si yo quiero más afecto del que ella me está dando, entonces puedo decir que ella es fría e insensible. Si mi colega está más preocupado por los detalles que yo, entonces es exigente y compulsivo. Pero si yo estoy más preocupado por los detalles que él, entonces él es descuidado y desorganizado. Creo que todos estos análisis que hacemos sobre otros seres humanos son expresiones trágicas de nuestros propios valores y necesidades. Son trágicas porque cuando expresamos nuestros valores y necesidades en esta forma, incrementamos la defensividad y la resistencia entre las personas cuyos comportamientos nos conciernen. O si las personas acuerdan actuar en armonía con nuestros valores, lo más probable es que lo hagan desde el miedo, la culpa o la vergüenza, porque concuerdan con nuestro análisis de su defectuosidad. Todos pagamos un alto precio cuando las personas responden a nuestros valores y necesidades no desde un deseo de dar desde el corazón, sino desde el miedo, la culpa o la vergüenza. Es importante que no confundamos los juicios de valor con los juicios moralistas. Todos hacemos juicios de valor en torno a las cualidades que valoramos en la vida. Por ejemplo, valoramos la honestidad, la libertad o la paz. Los juicios de valor reflejan nuestras creencias sobre cómo podemos servir mejor a la vida. Emitimos juicios moralistas, en cambio, sobre las personas y los comportamientos que no apoyan nuestros juicios de valor. Por ejemplo, la violencia es mala, las personas que matan a otras son malvadas. Si hubiésemos sido criados hablando un idioma que facilitara la expresión de la compasión, hubiéramos aprendido a articular nuestras necesidades y valores directamente en vez de insinuar que hay algo mal cuando no están satisfechos. Por ejemplo, en vez de decir la violencia es mala, podemos decir me asusta el uso de la violencia para resolver conflictos. Valoro la resolución de conflictos por otros medios. Otra forma de juzgar es mediante el uso de comparaciones. En el libro Cómo ser un perfecto desdichado de Dan Greenberg, demuestra a través del humor el insidioso poder que el pensamiento comparativo puede ejercer sobre nosotros. El autor sugiere a los lectores que si tienen el deseo genuino de volver su vida una miseria,
aprendan a compararse con otras personas. Greenberg hace una lista de los idiomas que Mozart hablaba y las principales piezas que había compuesto para cuando era adolescente. El ejercicio instruye a los lectores a reflexionar sobre sus propios logros en la etapa actual de su vida y a compararlos con los de Mozart a la edad de 12 años y concentrarse en las diferencias. Incluso para los lectores que nunca salen de la miseria autoinducida de este ejercicio, es posible que noten cómo este tipo de pensamiento tiene el poder de bloquear la compasión hacia sí mismos y hacia los demás. Otro tipo de comunicación enajenada de la vida es la negación de la responsabilidad. La frase me hace sentir, como en la frase me hace sentir culpable, es otro ejemplo de cómo el idioma facilita la negación de la responsabilidad personal hacia nuestros propios sentimientos y pensamientos. Negamos la responsabilidad de nuestras acciones cuando atribuimos su causa a factores fuera de nosotros. Por ejemplo, golpeé a mi hijo porque salió corriendo hacia la calle. Le mentí al cliente porque mi jefe me dijo. Odio ir al trabajo, pero lo hago porque soy esposo y padre. En otra ocasión, durante una consultoría para un distrito escolar, una maestra remarcó: odio poner calificaciones, no creo que sean útiles y sí producen mucha ansiedad en los estudiantes, pero tengo que poner calificaciones, es la política del distrito. Habíamos practicado cómo introducir un lenguaje en el salón de clases que elevara la conciencia de la responsabilidad en torno a las acciones propias. Sugerí a la maestra que tradujera la afirmación, entonces respondió sin vacilar: elijo poner notas porque quiero mantener mi trabajo. Luego se apresuró a completar: pero no me gusta decirlo de esa manera, me hace sentir tan responsable de lo que estoy haciendo. Entonces le respondí: por eso quiero que lo hagas de esa forma. Otras formas de comunicación enajenada de la vida. Comunicar nuestros deseos como exigencias es otra forma de lenguaje que bloquea la compasión. Una exigencia conlleva una amenaza explícita o implícita de culpa o castigo para quien escucha y no obedece. Es una forma de comunicación común en nuestra cultura, especialmente entre aquellos que tienen posiciones de autoridad. Recibí de mis hijos algunas lecciones invaluables en el tema de las exigencias. Por algún motivo, tenía metido en la cabeza que mi trabajo como padre era exigir. No obstante, aprendí que ninguna exigencia en el mundo podía hacer que mis hijos hicieran algo. Esta es una humilde lección sobre el poder para aquellos de nosotros que creemos que por ser padres, maestros o gerentes, nuestro trabajo es cambiar a los otros y hacer que se comporten como queremos. Aquí tenía yo dos jóvenes que me demostraban que no podía hacerles hacer nada. Lo único que yo podía hacer era hacerles desear que me hubieran hecho caso, a través del castigo. Eventualmente, ellos me enseñaron que si yo era lo suficientemente tonto como para hacerles desear que me obedecieran a través del castigo, ellos tenían formas de hacerme desear que no lo hubiera hecho. Examinemos nuevamente este tema más adelante cuando aprendamos a diferenciar exigencias de peticiones. El concepto de que ciertas acciones merecen una recompensa, mientras que otras merecen un castigo, está también asociado a la comunicación enajenada de la vida. Este pensamiento se expresa a través de la palabra merecer, como por ejemplo, merece ser castigado por lo que hizo. Esto implica que hay maldad en la gente que se comporta de ciertas formas. Creo que es del interés común que las personas cambien, no por evitar un castigo, sino porque ven que el cambio los beneficia. La mayoría de nosotros creció hablando un idioma que nos motivaba a etiquetar, comparar, exigir y expresar juicios en vez de ser conscientes de lo que estábamos sintiendo y necesitando. Estas visiones hacen énfasis en la maldad y deficiencia innata de los humanos y en la necesidad de controlar nuestra naturaleza inherentemente indeseable a través de la educación. Con frecuencia, esta educación nos hace cuestionar si hay algo malo con los sentimientos y las necesidades que estamos experimentando. Desde muy temprana edad, aprendemos a desconectarnos de lo que sucede en nuestro interior. Resumen. Hemos aprendido muchas formas de comunicación enajenada de la vida que nos llevan a hablar y a comportarnos de formas que nos lastiman o lastiman a otros. Una forma de comunicación enajenada de la vida es el uso de juicios moralistas que implican que hay defectuosidad o maldad en las personas que no actúan en armonía con nuestros valores. Otra forma es el uso de comparaciones, las cuales bloquean la compasión hacia otros y hacia nosotros mismos. La comunicación enajenada o alineada de la vida también oscurece nuestra conciencia de que cada uno de nosotros es responsable por sus propios pensamientos, sentimientos y acciones.
Comunicar nuestros deseos en forma de exigencias es otra característica del lenguaje que bloquea la compasión. Capítulo 3. Observar sin evaluar. El primer componente de la CNV consiste en separar la observación de la evaluación. Necesitamos observar claramente lo que estamos viendo, escuchando o tocando que está afectando nuestro bienestar, sin mezclar ninguna evaluación. Cuando combinamos observación con evaluación, disminuye la probabilidad de que otros puedan escuchar el mensaje que deseamos enviar. Por el contrario, estarán propensos a escuchar una crítica y a resistir lo que sea que digamos. La CNV no nos exige que seamos completamente objetivos ni que nos abstengamos de hacer evaluaciones. Solamente requiere que hagamos una separación entre nuestras observaciones y nuestras evaluaciones. El filósofo indio Krishnamurti mencionó en una ocasión que observar sin evaluar es la forma más elevada de inteligencia humana. La primera vez que escuché esta afirmación pensé, qué estupidez, antes de darme cuenta que acababa de hacer una evaluación. Para la mayoría de nosotros es difícil hacer observaciones, especialmente de la gente y de su comportamiento, libres de juicio, crítica u otras formas de análisis. No es fácil soltar nuestros viejos hábitos y desarrollar la habilidad de separar observaciones de evaluaciones. Aquí te comparto ejemplo de observaciones mezcladas con evaluaciones y ejemplo de observaciones sin evaluaciones. Una observación con evaluación sería, eres demasiado generosa. Y en su lugar, una observación sin evaluación sería, cuando veo que regalas todo el dinero de tu almuerzo a otras personas, pienso que estás siendo demasiado generosa. Otro ejemplo de una observación con evaluación sería, Douglas procrastina. En cambio, un ejemplo de observación sin evaluación sería, Douglas solo estudia para sus exámenes la noche anterior. Otro ejemplo de observación con evaluación, tu salud va a sufrir si no comes una dieta balanceada. Versus una observación sin evaluación. Temo que tu salud vaya a sufrir si no comes una dieta balanceada. ¿Se fijan cómo aquí estamos separando los juicios y las evaluaciones de lo que sentimos, percibimos y observamos? El punto es hacernos responsable de lo que estamos viendo y de lo que estamos sintiendo para poder expresarnos libres de evaluaciones. Nota, las palabras siempre, nunca, jamás, todo el tiempo, etc. expresan observaciones cuando son usadas de la siguiente forma. Ejemplo, siempre que he visto a Jack en el teléfono ha hablado durante al menos 30 minutos. Otro ejemplo, no recuerdo que jamás me hayas escrito. Algunas veces estas palabras son usadas como exageraciones, en cuyo caso son observaciones y evaluaciones mezcladas. Ejemplo, todo el tiempo estás ocupada. Otro ejemplo, nunca está cuando uno la necesita. Cuando estas palabras son usadas como exageraciones, usualmente provocan defensividad en lugar de compasión. Las palabras frecuentemente y rara vez pueden también contribuir a crear confusión entre observación y evaluación. Un ejemplo de una evaluación sería, rara vez haces lo que yo quiero. En cambio, una observación se escucharía así. Las últimas 3 veces que propuse una actividad, dijiste que no querías hacerla. Otro ejemplo de una evaluación sería, él viene frecuentemente. Y una observación de esto mismo sería, él viene al menos 3 veces a la semana. Resumen, el primer componente de la CNV consiste en separar observaciones de evaluaciones. Cuando combinamos observación con evaluación, las otras personas están propensas a escuchar una crítica y a resistir lo que estemos diciendo. La CNV es un lenguaje de proceso que disuade las generalizaciones estáticas y promueve observaciones específicas de tiempo y contexto, como por ejemplo, Hank Smith no ha metido un gol en 20 juegos, en vez de Hank Smith es un mal jugador de fútbol. Espero que te haya gustado este resumen de los capítulos 2 y 3 de este maravilloso libro Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Te sugiero altamente que adquieras el libro para que puedas hacer los ejercicios que vienen en este libro para poder masterizar esta forma de comunicarnos, para poder practicar lo que es observar sin evaluar y poder también conectar compasivamente con nuestras necesidades y con las de los demás. Gracias por haber escuchado este episodio y bueno, pronto continuaremos con los siguientes capítulos.
Espero que te esté gustando este libro. Es una forma de vida, es una forma de una nueva conciencia que nos ayuda a cambiar y modificar la forma en la que nos vinculamos y nos comunicamos con las personas. Nos vemos en próximos videos y que tengas una linda semana.